Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí conmigo porque vamos a hablar de un tema que sé que les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta, montañas de rumores y sobre todo, muchísima ilusión, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé, probablemente estén pensando, ¿otra vez? ¿En serio? Pero créanme, este vídeo va a ser diferente. No vamos a repetir lo que ya saben de memoria. No vamos a volver a las fotos de Instagram ni a los vídeos de las alfombras rojas que ya han visto 1000 veces. Hoy vamos a sumergirnos un poco más profundo, vamos a analizar la dinámica de su relación, vamos a tratar de entender qué los hizo tan especiales y, sobre todo, vamos a abordar la pregunta del millón, ¿realmente fue un amor verdadero para siempre? Vamos a explorar los momentos clave, los gestos que los delataron, las declaraciones que alimentaron las esperanzas y también vamos a ser realistas y analizar los factores que pudieron haber contribuido a su separación. No prometo respuestas definitivas porque al final, solo ellos saben la verdad. Pero sí prometo una mirada honesta, respetuosa y sobre todo, entretenida a esta historia que nos tuvo a todos enganchados. Antes de empezar, les pido un favor rapidísimo, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos del mundo del espectáculo con respeto claro, y si quieren seguir recibiendo vídeos como este, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis, es fácil y nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayéndoles el contenido que les gusta. Y activen la campanita, así no se pierden ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, en muchos sentidos, un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes guapos, talentosos y con un futuro brillante por delante que se conocen en el set de una serie que se convierte en un fenómeno mundial, Sen Kalkap llamas a mi puerta. La química entre ellos es innegable desde el principio. No solo en la pantalla, donde interpretan a Eda y Serkan, dos personajes que se enamoran perdidamente, sino también fuera de ella. Los fans, por supuesto, enloquecen. Empiezan a buscar señales, a analizar cada mirada, cada sonrisa, cada gesto. Y las señales, hay que decirlo, eran bastante evidentes. Las fotos que compartían en redes sociales, los vídeos en los que se reían juntos, las entrevistas en las que se lanzaban miradas cómplices. Todo apuntaba a que la ficción había traspasado la pantalla y que Eda y Serkan se habían convertido en Hande y Kerem. La confirmación oficial llegó como suele ocurrir en estos casos, de manera discreta pero contundente. Una foto en Maldivas durante unas vacaciones que ambos compartieron, fue la prueba irrefutable de que estaban juntos. El mundo entero estalló en júbilo. La pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja que todos querían que existiera, era real. Y durante un tiempo todo fue perfecto. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su éxito profesional y de su relación personal. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, compartían momentos íntimos con sus familias y amigos. Eran la envidia de todos. Pero como suele ocurrir con las historias de amor en la vida real, no todo fue un camino de rosas. La presión mediática era enorme. Cada paso que daban era analizado con lupa, cada rumor era amplificado hasta el infinito. La fama, que al principio parecía una bendición, se convirtió en una carga. Además, ambos eran jóvenes y ambiciosos, con carreras en pleno ascenso. Las exigencias de sus trabajos, los viajes constantes, la falta de tiempo libre. Todo esto pudo haber afectado a su relación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente con el tiempo se dieran cuenta de que sus caminos iban en direcciones diferentes. Los rumores de ruptura empezaron a circular con fuerza a principios de 2022. Las señales eran cada vez más evidentes, menos fotos juntos en redes sociales, menos apariciones públicas, menos comentarios en sus publicaciones. Y finalmente llegó la confirmación oficial, Kerem y Hande habían roto. La noticia, como era de esperar, causó un gran revuelo. Los fans se sintieron decepcionados, tristes, incluso traicionados. Muchos se negaron a creerlo y siguieron aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Pero la realidad era que Kerem y Hande habían tomado caminos separados. Ahora, volvamos a la pregunta inicial, ¿fue un amor verdadero para siempre? La respuesta, como dije antes, es compleja y no hay una única verdad. Desde fuera parecía que sí, que su amor era genuino, profundo y duradero. Pero la realidad es que no podemos saber con certeza qué pasó entre ellos. Lo que sí podemos decir es que vivieron momentos muy intensos, que se apoyaron mutuamente en un momento clave de sus carreras y que su relación, aunque no duró para siempre, fue significativa para ambos. Y eso, al final, es lo que importa. Para entender mejor la dinámica de su relación, creo que es importante analizar sus personalidades individualmente.
Kerem Bürsin, por un lado, es un hombre carismático, extrovertido, con un gran sentido del humor y una energía contagiosa. Es un actor muy talentoso, pero también un hombre de negocios inteligente y ambicioso. Siempre está buscando nuevos proyectos, nuevos desafíos, nuevas formas de crecer. Hande Erçel, por otro lado, es una mujer más reservada, más introspectiva, con una belleza natural y un talento innato para la actuación. Es una artista sensible que se entrega por completo a sus personajes y que busca constantemente la perfección. Es también una mujer muy familiar, que valora mucho sus relaciones personales y que se preocupa por los demás. Estas dos personalidades aparentemente diferentes se complementaron a la perfección durante un tiempo. Kerem aportaba la energía, el optimismo y el sentido del humor, mientras que Hande aportaba la sensibilidad, la profundidad y la conexión emocional. Juntos formaban un equipo imbatible, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero quizás precisamente esas diferencias fueron las que a la larga contribuyeron a su separación. Kerem, con su ambición y su necesidad constante de explorar nuevos horizontes, pudo haber sentido que Hande, con su deseo de estabilidad y su enfoque en las relaciones personales, no era la compañera ideal para él. Y Hande, a su vez, pudo haber sentido que Kerem, con su energía desbordante y su falta de compromiso, no era el hombre que necesitaba a su lado. Por supuesto, estos son solo especulaciones. No sabemos con certeza qué pasó entre ellos. Pero sí podemos observar que, después de la ruptura, ambos han seguido caminos muy diferentes. Kerem ha continuado trabajando sin parar, protagonizando nuevas series, viajando por el mundo y disfrutando de su soltería. Hande, por su parte, se ha centrado más en su carrera como actriz, pero también ha dedicado tiempo a su familia, a sus amigos y a sus proyectos personales. Ahora bien, hablemos de la presión mediática. Como mencioné antes, este fue un factor clave en su relación. Desde el momento en que se hizo pública su relación, Kerem y Hande fueron objeto de un escrutinio constante. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fans analizaban cada uno de sus gestos y los medios de comunicación publicaban todo tipo de rumores y especulaciones. Esta presión constante debió ser agotadora. No solo para ellos, sino también para sus familias y amigos. Imaginen tener que vivir cada día sabiendo que cada paso que dan está siendo observado y juzgado por millones de personas. Imaginen tener que leer constantemente noticias falsas y rumores malintencionados sobre su relación. Es comprensible que en un momento dado, Kerem y Hande hayan decidido poner fin a esta situación y proteger su privacidad. Quizás se dieron cuenta de que la presión mediática estaba afectando negativamente a su relación y que la única forma de salvarla era separarse. También es importante tener en cuenta el factor cultural. Tanto Kerem como Hande son figuras muy populares en Turquía, un país con una cultura muy tradicional y conservadora. En Turquía, las relaciones sentimentales son consideradas un asunto muy serio y se espera que las parejas sean discretas y respetuosas. Kerem y Hande, sin embargo, siempre fueron muy abiertos y expresivos en su relación. Compartían fotos y vídeos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos en público y no tenían miedo de mostrar su amor. Esto, aunque fue muy celebrado por sus fans, pudo haber sido visto como algo inapropiado por algunos sectores de la sociedad turca. Es posible que esta presión cultural también haya contribuido a su separación. Quizás se dieron cuenta de que no podían vivir su relación de la manera que querían sin desafiar las normas sociales y que la única forma de evitar conflictos era separarse. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia compleja, con muchos factores en juego. No podemos saber con certeza qué pasó entre ellos, pero sí podemos observar que su relación fue intensa, significativa y, en muchos sentidos, un cuento de hadas moderno. Y aunque su amor no haya durado para siempre, eso no significa que no haya sido verdadero. A veces las historias de amor terminan, pero eso no las hace menos importantes. Lo importante es que hayan sido felices durante un tiempo y que hayan aprendido algo el uno del otro. Ahora, hablemos un poco del futuro. ¿Creen que Kerem y Hande podrían volver a estar juntos algún día? Esta es una pregunta que muchos fans se hacen constantemente. Y la respuesta, como siempre, es que todo es posible. En el mundo del espectáculo, hemos visto muchas reconciliaciones inesperadas. Parejas que se separan, se distancian durante un tiempo y luego vuelven a encontrarse. Quizás Kerem y Hande necesiten tiempo para crecer, para madurar y para explorar sus propios caminos antes de poder volver a estar juntos. O quizás simplemente sus caminos ya no se crucen más. Quizás hayan encontrado la felicidad en otros lugares y con otras personas. Solo el tiempo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que Kerem y Hande siempre tendrán un lugar especial en el corazón de sus fans. Su historia de amor, aunque no haya durado para siempre, dejó una huella imborrable en la memoria de todos aquellos que siguieron su relación. Y quién sabe, quizás algún día vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie o película.
Eso sería sin duda un gran acontecimiento para todos sus fans. Para finalizar, quiero recordarles algunos de los momentos más memorables de su relación: la foto en Maldivas, las entrevistas en las que se lanzaban miradas cómplices, los viajes que compartieron, las fotos que compartían en redes sociales, los mensajes cariñosos que se dedicaban en público. Todos estos momentos quedarán grabados en la memoria de sus fans. Y quiero agradecerles a Kerem y Hande por compartir su amor con nosotros. Por dejarnos ser parte de su historia, aunque solo fuera a través de la pantalla. Por hacernos soñar con un amor verdadero, un amor que, aunque no duró para siempre, fue real y significativo. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta mirada honesta y respetuosa a la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Resumiendo brevemente, hemos explorado los inicios de su relación en Senkalkapm, el momento en que confirmaron su noviazgo, los factores que pudieron haber contribuido a su ruptura, la presión mediática, las diferencias culturales y la posibilidad de una reconciliación futura. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el contenido que les gusta. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.